Hola, muy buenos días. Soy Jorge Francisco Moraes Pinto de segundo básico, sección B. Hoy estaré presentando la hoja 1 de recuperación de año de ciencias sociales, que es la clasificación de las ciencias sociales. En introducción, las ciencias sociales son muy fundamentales en la realización de los estudios de la humanidad. Con las ciencias sociales se estudia la evolución del hombre, las etapas por las que ha pasado hoy en día, los descubrimientos y hallazgos que se han realizado. Existe clasificación de las ciencias sociales y los tipos son ciencias referidas a la organización social, ciencias referidas a la organización económica y ciencias referidas al comportamiento. Cada una de estas tres divisiones o clasificaciones están dedicadas al estudiar el tipo de cada uno de la continuación, lo veremos. Pero para iniciar, ¿qué son las ciencias sociales? Las ciencias sociales son las ramas de las ciencias relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Se las distingue de las ciencias naturales y de las ciencias formales. Además, es una denominación genérica para las disciplinas y campos del saber que analizan y tratan distintos aspectos de las relaciones sociales y los grupos de personas que se componen la sociedad. Estas se ocupan tanto de sus manifestaciones materiales como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyen de diferenciadas según la intención de quien las utiliza. Son las ciencias humanas, humanidades o letras. También se utilizan distintas combinaciones de esos términos con las ciencias humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento individual y colectivo buscando comprender y explicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. La clasificación de las ciencias sociales. Las ciencias sociales se pueden clasificar según por ciencias sociales referidas a la organización social, ciencias referidas a la organización económica y ciencias referidas al comportamiento. Ciencias referidas a organización social. La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la cual interactúa, ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que de alguna manera es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan con el fin de llevar a cabo las funciones propias. La organización social se constituye entonces en una red de relaciones de independencias entre sus componentes que cumplen funciones diferentes, lo que se denomina patrón sinérgico. Los contratos entre las partes de la organización son el instrumento por medio del cual se definen y delimitan las relaciones de interdependencia que se desarrolla entre ellas como resultado de la división del trabajo. En la medida que una organización tiene más diversidad de tipos de contratos y más transacciones, su complejidad será mayor. La gestión de servicios sanitarios se realizan al interior de las organizaciones. La gran complejidad. Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control. En este artículo se menciona la función y características de la organización social aplicada a las organizaciones de la salud. Entendemos por organización social la manera como los miembros de la especie humana se aglutían alrededor de objetos relacionados con la producción humana, la producción material y poder social. De ahí surgen las tres formas básicas de la organización social: la familia, la economía y la política de reproducción. Sin embargo, puede referirse tanto a la perpetuación de la especie como también la transmisión de la cultura. Las instituciones diseñadas para reproducir el sistema cultural también forman parte de la organización social. Tal caso, su sistema educativo, cada de estas formas organizativas es diferentes cult- culturas. Así, por ejemplo, la forma de reproducción de especie pueden establecer sobre la unión de una mujer con varios hombres en los sistemas de
poliandría, o de un hombre con varias mujeres en la poliginia, o de un hombre y una mujer de manera estable o transitatoria dentro de las formas modernas de mojonamia. Algo similar podemos decir de las organizaciones que se forman alrededor de la producción. Las culturas más sencillas conocen solo una división familiar del trabajo productivo. En las culturas modernas, en cambio, se ha complejizado enormemente la división del trabajo. Ello sucedió igualmente con la relación de los sistemas educativos. Aquí podemos observar unas imágenes de las ciencias referidas a la organización social. Pasamos a otra. Ciencias referidas a la organización económica. Se llama ciencias económicas o simplemente economía a la ciencia social que estudia los modos de organización de las sociedades para satisfacer en el tiempo de sus necesidades, mediante el conjunto de bienes y recursos siempre escasos y finitos. En otras palabras, se trata del estudio de la producción, extracción, intercambio, distribución y consumo de bienes y de servicios de una sociedad y una época determinadas, así como de los contextos que acompañan a toda actividad económica, tales como el gobierno, la administración, la sociedad, las finanzas, la cultura, etc. Áreas todas en las que la economía tiene más o menos aplicaciones. Podemos decir que la economía se interesa por las distintas dinámicas de la circulación de los bienes en la sociedad, por lo que se presenta un enfoque muy amplio y diverso que incorpora saberes de diferentes disciplinas como la psicología, la sociología, la contaduría, la filosofía, la política, el derecho y las matemáticas. El objetivo fundamental de la economía es siempre mejorar las condiciones de vida de las sociedades a través de la comprensión de procesos financieros y consumo que así podrán hacerse más eficientes y democráticas. Esto pasa obviamente tanto por una economía experimental que persigue soluciones concretas como por una más filosófica y más histórica, que aborda temas desde una perspectiva más general. La economía es uno de los principales campos de estudio de la sociedad moderna, como hemos dicho, dada la importancia que tiene la organización y el control de las dinámicas productivas en un mundo en el que promete ser cada vez más complejo desde una perspectiva financiera y social. La revolución industrial del siglo X y X, y luego la globalización económica a finales del siglo genera un énfasis importante en las ciencias económicas, dada la necesidad de pensar métodos de producción y distribución de la riqueza en un mundo cada vez más poblado por los seres humanos. Ejemplos posibles de las ciencias económicas las constituyen cada una de sus numerosas aplicaciones, como por ejemplo geografía económica, el estudio de los procesos de extracción y comercialización de recursos naturales y materia prima o de bienes elaborados y servicios de una perspectiva geográfica. Economía política, estudio de las relaciones reci- recíprocas entre los procesos del mercado financiero y de las dinámicas políticas, antropológicas y sociales de una nación o región o de la humanidad. Administración de empresas, la disciplina encargada de potenciar y entender las dinámicas de control y conducción de los procesos productivos de las distintas organizaciones humanas, públicas o privadas. Filosofía de la economía, rama de la filosofía que estudia los principales y los aspectos morales de la actividad económica y propone teorías para su abordaje. Tiene variedades. Existen distinciones importantes en las ciencias económicas que constituyen enfoques especializados de su conocimiento, tales como teoría económica, el estudio como sistema de la economía, comprobando en abstracto sus dinámicas, principios fisiológicos y teorías de comportamiento. Economía aplicada busca utilizar las herramientas de la economía para resolver problemas puntuales en las naciones. Macroeconomía estudia la economía de las naciones y del globo entero, comprendiéndola como un sistema en cadena que se afecta recíprocamente. Microeconomía estudia el desempeño de los distintos actores económicos como empresas, el Estado, los individuos, etc. Es una escala por debajo de la nación. Economía normativa estudia los procesos económicos como una norma, es decir, como debería ser. Economi- Economía positiva estudia los procesos económicos como son actualmente, es decir, como son. Aquí podemos encontrar algunas imágenes. Ahora, ciencias referidas al comportamiento.
Lo que la gente hace, dice, piensa y siente probablemente de lo que más se ha hablado a lo largo de la historia intelectual de la humanidad, después de todos aquellos fenómenos o más bien comportamientos que más nos intriga y que más importancia tienen hacia nuestras vidas, como el amor y el desamor, la violencia y la cooperación, la corrupción y la honestidad, entre muchos otros. Pueden ser extendidos como fenómenos conductuales en la vida cotidiana. Podemos encontrar una multitud de ejemplos, explicaciones no precisamente muy buenas, acerca por qué las personas se comportan como lo hacen. Si Anina es de carácter retirado o perseverante, se debe a la posición de los astros el 14 de julio de 1990 cuando ella nació. Si Pauline es una persona muy dulce y agradable, se debe a su voluntad de ser una buena persona. Si Sammy no hace más que simular que trabaja y roba a sus compañeros en la empresa donde labora, es porque es holgazán y deshonesto. Aunque escuchamos explicaciones de este tipo todo el tiempo en la televisión, nos ofrece el horóscopo diario, por ejemplo, y la mayoría de nosotros las acepta sin sospechar demasiado de ellas. Un científico del comportamiento las miraría con recelo. ¿Cómo exactamente podrían los astros influenciar el carácter de Anila? Si Pleune fuera despótica y egoísta, ¿se debería ese cambio a su conducta a un cambio en su voluntad? Si Sammy roba y no trabaja es porque es deshonesto y holgazán. ¿Qué hace que a Sammy ser deshonesto y holgazán? Como cualquier científico, el trabajo de un científico conductual es hacerse preguntas, postular explicaciones potenciales y contrastar esas explicaciones contra los hechos, los científicos conductuales. Buscamos generar maneras de hablar acerca de los hechos que nos sirvan para inducir sobre ellos. Desafortunadamente, en muchas ocasiones esto implica poner en cuestión varias nociones e ideas que son muy requeridas en nuestra cultura, como la superioridad de la superficie humana con respecto a otras especies de animales, valor del esfuerzo y del trabajo duro, la posibilidad de un problema en plena autonomía a través del ejercicio de la fuerza de voluntad en los seres humanos son parte del reino natural y que como fenómeno natural de nuestro comportamiento está sujeto a principales generales y regulamentadas que pueden estudiadas y comprendida científicamente. Es la ciencia de la conducta, un proyecto utópico que aspira a construir desde una nueva disciplina y dejar de lado todo lo que se ha dicho antes sobre el comportamiento humano. Nada más alejado de eso, la psicología, la economía, la antropología, la ciencia política, la sociología y muchas otras disciplinas sociales coinciden con o aportan a lo que se debería ser ciencia del comportamiento integrada, parsimoniosa y pragmática, aunque durante mucho tiempo cada una permaneció en sus propios nichos, tratando de diferenciarse del resto de sus pares. Hoy en día es cada vez más claro que las ciencias sociales deben aspirar a construir una base homogénea para, para la comprensión y la acción. En tanto, el entendimiento afectivo de los problemas públicos es necesario para estar en una mejor posición, para resolvernos o al menos para hacerlos menos graves, reduciendo impactos sobre nuestras vidas. Aquí algunas imágenes. Conclusiones. Las ciencias sociales son muy importantes en la vida, ya que esto nos permite estudiar la historia, los acontecimientos y sucesos que pasaron históricamente, estudiar bien las antigüedades, arquitectura del pasado, la política, la organización política y social. La ciencia económica es muy importante tanto pasado, presente y futuro, ya que esta nos permite estudiar la economía de las antiguas civilizaciones como que se divida tanto en el presente para tener un control en la economía mundial y plazo del futuro para investigar nuevas potencias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias.